Hola, 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 un saludo muy especial para todos los suscriptores y visitantes de mi canal. Bueno, hoy vamos a hacerle un nuevo video al Manticore donde les vamos a hablar de una de esas características increíbles que tiene este detector, que es el mapa 2D. Bueno, yo he estado ensayando este detector y me atrevería a decir que es el mejor detector que he tenido en mis manos porque tiene dos características muy importantes que sobresalen sobre las demás. La primera, este detector va más profundo, tal y como lo ofrece la marca. 100% más de profundidad sobre otros detectores y 50% más de profundidad respecto a los detectores de la línea Equinox. Ya está comprobado, así es, comprobado en nuestro campo de profundidad. Y tiene una segunda opción bastante interesante que es el mapa 2D del cual vamos a hablar en este video. Entonces los invito para que nos acompañen. Bueno, una de las características que tiene este nuevo detector es el mapa 2D, que es una herramienta que nos entrega el equipo para nosotros poder tener mayor información visual sobre los objetivos que estamos detectando. Entonces, el detector básicamente lo que tiene es una línea de conductividad con unas numeraciones que van desde el 0 hasta el 99. Esa línea de conductividad básicamente lo que nos dice es lo mismo que nos dicen los demás detectores del mercado. ¿Cuál es la conductividad que el objetivo nos está mostrando para nosotros tener una idea si el objetivo es bueno o es malo? Pero además de eso tiene unas áreas, una área superior y una área inferior que van distanciándose de la línea base de conductividad de acuerdo a la ferrosidad que tiene el objetivo que estamos evaluando. El mapa 2D tiene unas áreas, una área inicial con objetivos que tiene una conductividad entre 1 y 19, que es una zona de muy baja conductividad, una zona de baja conductividad con IDs que van desde el 60 desde el 20 hasta el 60, una zona de alta conductividad con IDs que van desde el 60 hasta el 90 y una zona de muy alta conductividad con IDs que van desde el 90 hasta el 100. Bueno, vamos a ver eso prácticamente, de manera práctica, con algunos objetivos que tenemos acá a la mano y les vamos a estar mostrando de qué se trata. Bueno, algo que se me escapaba por contarles es que este mapa 2D tiene unas áreas sombreadas, las que se ven como más grisecitas acá en la parte superior o acá en la parte inferior, que esas son las zonas de discriminación. Los objetivos que estén en estas zonas sombreadas de gris son los objetivos que el equipo discrimina, y eso nosotros lo podemos parametrizar. Este rango superior lo podemos subir o bajar, o podemos mover este rango gris que está acá para que los objetivos ferrosos que se alejan de la línea de conductividad y que estén en estas zonas, simplemente el detector los silencie y no nos los detecte. Bueno, vamos a mirar entonces algunos ejemplos de algunos objetivos. Vamos a ir muy rápidamente para que el video no sea muy largo. Vamos por acá con un anillo de plata y oro, nos da una conductividad de 88. Un anillo de oro delgado nos da una conductividad de 32. La plata 92. Como ven, el objetivo lo marca acá en la línea de conductividad con un punto porque estamos hablando de materiales puros, o sea, elementos puros que están sobre la línea de conductividad. Una moneda, una llave de bronce, 48, 49, una casquillo de una bala de fusil. Como pueden ver, lo marca sobre toda la línea de conductividad, o sea que podemos estar diciendo que estos son objetivos que son objetivos puros. Bueno, todos los objetivos que acabo de mostrar nos han marcado sobre la línea de conductividad. Vamos a mirar con el aluminio, ¿qué pasa? Vamos con una pull-tab 29, digamos que muy similar a lo que otros detectores nos muestran. El papel al aluminio 30, también sobre la línea de conductividad, aluminio más grueso 82, 81 sobre la línea de conductividad, una tapa de aluminio 89. Y el papel aluminio, vamos a mirar el papel aluminio. Aquí tenemos papel aluminio, una bolita de papel aluminio gruesa 16, 17. Como pueden ver, ya es más bajo,
Por acá otro trozo de papel aluminio un poco más pequeño, 15-16. Bueno, todos los objetivos que hemos pasado, todos han estado sobre la línea de conductividad. Digamos que hasta el momento este detector nos está mostrando lo mismo que nos muestran los demás detectores. Sobre una línea del 1 al 99, los niveles de conductividad de los objetivos, no del elemento. Miren que tenemos por acá dos pedazos del mismo papel. Uno nos da 15, el otro nos da 20, 21, y es porque es el mismo objetivo, pero varía el tamaño, la densidad y la composición del material. Entonces, hasta el momento tenemos que este detector nos entrega la misma información para objetivos, digamos, de materiales puros, de una escala del 1 al 99. Bueno, muy bien, vamos entonces a continuar ahora sí con la parte interesante del mapa 2D. Resulta que los objetivos de hierro en los detectores de metal normalmente los muestra con niveles de conductividad muy baja. Por lo general, el hierro lo marcan los detectores entre un rango desde el 0 hasta el 15 o 20, pero cuando es hierro grueso los marca con tonos muy altos. Vamos a ver qué pasa con el Manticore. Vamos por acá con un tornillo oxidado de hierro. Como pueden ver, la figura que nos muestra es una figura que está en la parte superior, alejada de la línea de conductividad. Entonces casi que está metida dentro de la parte que está silenciada. Entonces podríamos decir que este objetivo es un objetivo no deseado, un objetivo de hierro. Vamos con otro clavo. Está completamente dentro de la zona silenciada. A ver, vamos a desactivar el todo metal que está por acá. Como pueden ver, el objetivo el detector no lo muestra porque está, como les digo, dentro de la zona silenciada. Este tampoco. Vamos con una grapa. Estas grapas se encuentran mucho en las zonas de detección. Clavos, vamos a poner dos clavos acá de manera simultánea. Miren, están dentro de la zona silenciada, la zona ferrosa. Vamos con un tornillo gigante. Este tornillo en los detectores suele darnos unas señales muy altas. En este caso el detector no lo percibe, no lo muestra porque está en la zona silenciada, en la zona de ferrosidad. Si nosotros desactivamos el todo metal, vamos a mirar qué ocurre. Él nos da el tono ronco, pero nos advierte que está dentro de la zona de ferrosidad. Vamos a desactivar nuevamente el todo metal. Vamos con otro elemento grueso de hierro. Silencio total. El clavo de la carrilera del tren. Señales que son, digamos que muy ambiguas, que están también en la zona de silenciada. Estos tonos en otros detectores nos dan tonos altísimos, y estos es uno de los objetivos, digamos, no deseados que solemos encontrar en las detecciones. Y por último, la herradura, una herradura oxidada que también está dentro del rango de ferrosidad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Con este detector podemos discriminar todos esos objetivos de hierro y nos podemos concentrar en objetos que son puros y que están en la línea de conductividad. Ya nosotros hicimos una primera salida utilizando esta configuración para descartar todo el hierro. Por acá en la parte superior les voy a dejar el link del video, y pudimos obtener muchas monedas, mucho aluminio, porque definitivamente el aluminio nos está dando en niveles de conductividad muy similares a los que nos da los objetivos buenos. Y digamos que este detector nos permite también, o vamos a estar sacando aluminio igual que los demás detectores. Es un elemento que los detectores no han podido discriminar hasta el momento. Vamos a ver qué pasa con las corcholatas. Este es otro objetivo que es dolor de cabeza para nosotros los detectoristas. Y como podemos ver, la corcholata nos la marca por acá dentro de la zona silenciada, lejos de la línea de conductividad. Yo creería que ese es el único detector que discrimina muy bien este tipo de elementos, las corcholatas. Con el detector Manticore podemos decirle adiós a las corcholatas. Vamos a ver una prueba, vamos a hacer una prueba rápida que ocurre cuando tenemos dos elementos combinados. En este caso tenemos un clavo de hierro que nos da una conductividad
alta, pero alto nivel de ferrosidad, y un anillo de acero inoxidable. Vamos a pasarlo por el detector a ver qué ocurre. Como pueden ver ahí, el detector nos muestra los dos elementos. Nos muestra por acá en este costado el anillo y en este costado el clavo de hierro. Entonces podemos decir que este detector, cuando tenemos elementos combinados como este, dos elementos, nos alcanza a identificar de qué se trata. Bueno, y tenemos por acá otra prueba. Vamos a hacer una prueba con un clavo de hierro, un anillo de plata y un anillo de acero. Vamos a pasarlo por el detector a ver qué ocurre, a ver qué señales nos da. Como pueden ver, el detector nos alcanza a mostrar los tres objetivos: el anillo de plata por acá, alta conductividad; el clavo nos lo muestra por acá en ferrosidad; y el anillo de acero por acá. Vamos a mirarlo bien. Ahí está. Como pueden ver, el detector alcanza a mostrarnos que hay por lo menos tres objetivos, dos o tres objetivos ahí, y cada uno lo diferencia en su mapa 2D. Algo que quiero que me ayuden a analizar en este detector, vamos acá con el papel aluminio, nos da 16, que este es, digamos, que las numeraciones más bajas. Por acá tenemos un anillo de acero, nos da 8. Este anillo nos da 8 y está, digamos, que en la zona límite con la línea de discriminación que tiene acá en el costado izquierdo de la pantalla. Pero entonces surge una duda: ¿cuáles son los materiales que están por acá en los tonos más bajos, del 0 al 8? Eso lo vamos a mirar en el próximo video. Vamos a mirar qué es lo que pasa por acá. ¿Qué es lo que pasa por acá al principio del mapa con esos objetivos que tienen muy baja conductividad? Los invito entonces para que se suscriban al canal, estén muy pendientes. Vamos a estar ensayando este detector, haciéndole todos los análisis técnicos y obteniendo la mayor información para que estos equipos nos permitan obtener los mejores resultados. Bueno, nos vemos. Chao, chao.